¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Exactamente la hora 13. El señor Mauricio Cantando estuvo trabajando mucho más temprano, así que estamos en su lugar. Gracias, Cantando. Esto es La Bancada. Estamos con Débora de Urrieta y estamos en un ratito también con más compañeros. Y les recuerdo que estamos en un rato con mucho dato sobre lo que es el tema principal en este momento aquí en Diputados, que es el debate en Presupuesto y Hacienda del presupuesto 2026. Débora de Urrieta, ¿cómo le va? Que dice muy buenas tardes. ¿Cómo va, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, Hace muy mucho bien. que no nos toca juntos. Hace mucho que ¿no? no nos toca juntos porque efectivamente yo vengo más temprano, usted viene más tarde. Siempre me escrachás cuando estoy ahí atrás de cámara, pero bueno. Pero la leo, veo que está trabajando mucho. Estoy trabajando mucho, demasiado. Así que bueno. Vamos primero a los títulos y ya empezamos con Débora y con datos de lo que se está discutiendo acá, repito, respecto al presupuesto 2026. Títulos, a ver. Recordamos, presupuesto 2026, entramos en materia. Diputados se reúnen básicamente con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y con el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Mirá vos esto, proyecto presentado por Gerardo Milman. La iniciativa propone la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza. Después hablamos. Y nueva reunión de la Comisión de Presupuesto. Están invitados el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias. El número de lo que se va a discutir, de lo que va a ser la asignación presupuestaria para el tema educativo, es un tema clave. Recordamos que ya se viene señalando que el 6% que estaba determinado como piso, ese piso iba a ser modificado, horadado, que no iba a llegar al 6%, así que por eso las presencias del responsable de políticas universitarias, uno de los temas más sensibles, y también del secretario de Educación. De Urrieta, ¿qué dice? Bueno, ¿Alguna novedad? A ver. Que se agarren justamente los referentes de la cartera de educación, porque hoy uno de los principales planteos que veníamos contando con Meli, pero para los que recién se enganchan, mientras estábamos acá al aire, se producía una reunión en el despacho de Martín Menem con diputados de prácticamente todos los bloques, salvo la izquierda, que no fueron invitados, y salvo Unión por la Patria, que decidió no asistir bajo la idea de que cualquier debate sobre el presupuesto se tiene que llevar adelante en la Comisión de Presupuesto. Tampoco hubo nadie de Innovación Federal, no me queda claro si fue por una cuestión de agenda, porque se avisa a último momento, pero lo cierto es que se reunieron los diputados en el despacho de Martín Menem con Guberman, con Rolandi, con, Berti Venegas Lynch, diputado que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Martín Menem. En este contexto, el planteo que hicieron los diputados, sobre todo de Encuentro Federal y de Democracia para Siempre, es que el presupuesto 2026 refleje las 3 leyes que fueron insistidas en el Congreso de la Nación, que son, por un lado, el Garrahan, por otro lado, la emergencia en discapacidad y, por último, la ley de financiamiento universitario. ¿Cuál fue el planteo que hicieron desde las filas libertarias? Hay que cuidar el equilibrio fiscal, o sea, evidentemente no van a contemplar esas 3 leyes, pese a que fueron sancionadas por el Congreso de la Nación. Ellos lo que plantean es que atenta contra el equilibrio fiscal, así que seguramente mañana el planteo de los diputados va a ser a los 2 funcionarios de estas carteras de por qué no se contempla y cómo piensan, acá obviamente, para ver financiar. cómo es este final de película, habría que ver en el fondo en dónde el gobierno está dispuesto a ceder algo y en dónde está dispuesta la oposición también, si hay una sola oposición. A ver, ¿en dónde? Porque si no hay capacidad de ceder en alguna de las partes o en ambas, vos le preguntás por separado y el oficialismo te dice, necesito el presupuesto, y es racional. Pero la oposición te dice lo mismo. Ahora, si hay inflexibilidad en ambas partes, no sé por dónde. Bueno, pienso lo mismo porque lo que plantean es el equilibrio fiscal no se toca, y esa fue la excusa que dieron el año pasado justamente para levantar. ¿Te acordás que José Luis Esperdi dio una especie de
conferencia de prensa que no aceptó preguntas y diciendo el equilibrio fiscal no se toca, se cerró el debate, no hubo presupuesto. ¿Qué es el pedido que hicieron algunos bloques? Es concedernos cosas que no cuesten plata para la nación. Por ejemplo, que venga el ministro de Economía, Luis Caputo, eso no te sale un peso, no atenta contra el equilibrio fiscal. Bueno, los libertarios se comprometieron a que iban a trasladar el planteo. No quiero generar lío, pero digo, otro camino podría decir, che, yo lo que pretendemos, la oposición, o hay número para que tal vez haya, y es un suponer absoluto, menos presupuesto ponerle para justicia, o menos presupuesto para seguridad. Digo, es parte del debate. Yo no toco el equilibrio fiscal, pero la plata va para determinado destino. Esto te demuestra dos cosas. Por un lado, que no cumplen con las leyes sancionadas por el Congreso, y por otro lado, que no es prioridad para este gobierno ni la discapacidad, ni el Garrahan, ni las universidades, porque ¿cuál era el argumento que tenían este año para no cumplir con la ley? Ustedes no me dicen de dónde sacar la plata en las leyes. Lo cierto es que las leyes sí lo contemplan. En algunos casos facultan al jefe de gabinete a que reasigne partida presupuestaria, tal cual viene haciendo desde hace 2 años porque no tenemos presupuesto. Pero ahora se le agotaría ese argumento porque ya vas a tener presupuesto y ahí podés especificar. Esta ley la financió con esto. Bueno, no tienen intenciones de abrir de hacer esos retoques. Terminaba esa reunión a la cual hacía referencia Débora, y esto decía, hablando con DTV, el diputado Martín Arjol. A ver. La verdad que una reunión positiva. Creo que la necesidad que hay un acuerdo de la necesidad de todas las fuerzas, por lo menos las fuerzas que estaban presentes, de que la Argentina cuente con un presupuesto, y dentro de su presupuesto claramente con un presupuesto equilibrado, y obviamente también en la reunión se intentó también hablar de puntos de acuerdo y particularmente una agenda de acá hasta el emplazamiento del próximo 4 para ver si los plazos dan como para poder lograr el dictamen de presupuesto. Pero creo que en términos generales, lo vuelvo a marcar, lo positivo es la necesidad de que la Argentina cuente con un presupuesto. Eso en términos generales también nos permite o le va a permitir al próximo Congreso empezar a discutir cuestiones profundas que tiene que discutir, como desde la reforma laboral, reforma impositiva, y salir de esta discusión que hemos tenido en este último año, una discusión, yo diría, casi de muchas cuestiones paritarias, fruto de no contar el presupuesto, y además el contar con el presupuesto pone también a la Argentina, digo, en un marco de seriedad ante el mundo y también ante la sociedad, ¿no? Bueno, ahí está, plantea lo que nosotros decíamos, que es imprescindible el presupuesto para todas las partes, pero ver cómo se llega, la verdad que hasta aquí faltan todavía elementos que digan, mirá, este es el camino que se puede transitar. Pero vamos con placas, vamos con datos, estamos acá con Débora de Urrieta, recordamos, placas, a ver, ¿qué dicen esto? Lo primero, Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recibió al titular de la Agencia de Recaudación, Juan Paso, y el secretario de Energía y Minería, Daniel González. Recordamos, primer punto, producto, esto es, del emplazamiento del 8 de octubre, en aquella sesión quedó delineado el cronograma para mañana y pasado. Ahí tenemos, recordamos, conceptos básicos de Juan Paso, críticas a la gestión anterior, hubo más de 3.000 ingresos a fines del 2023 y la evasión del 2001 es parecida o era parecida a lo que está pasando en el 2023. Más conceptos de Juan Paso, recordamos, según el actual titular de la Agencia de Recaudación, la evasión fiscal del IVA tiene niveles mayores al 37%. En materia de informalidad laboral, hay 4 sobre cada 10, más de 4 millones de personas en la informalidad. Y también señaló como principal incentivo de regularización de los patrimonios el mejorar esta cuestión. El acceso al crédito privado creció del 3 al 9% del PBI, con un estancamiento notorio en los últimos meses. ¿Qué dijo el secretario de Energía y Minería? Nuestro objetivo es la normalización de un sistema que tiene normas adecuadas, pero que venimos incumpliendo a través de distintos gobiernos durante muchos años. También dijo, hemos empezado a recomponer las cuentas públicas con la reducción gradual de subsidios
que va a continuar en el 2026. Y más conceptos del titular de Energía. Nuestro deber, dijo, es acompañar su despegue con políticas que atraigan inversiones y con seguridad jurídica. La actividad en Vaca Muerta no tiene precedentes. En agosto se logró la mayor producción mensual de los últimos 26 años y en los próximos meses vamos a estar rompiendo récords históricos de la Argentina. Recordamos esto cómo sigue. Mañana a las 13 hay reuniones. El miércoles 22 a las 10. El martes 28 a las 11. El miércoles 29. Y dictamen, dicen, el próximo martes 4 de noviembre al mediodía. Estamos 4 de noviembre, quedarían 3 semanitas. Sí, te quería contar eso justamente. Sí. ¿Por qué está entre signos de preguntas eso? Sí, y claro. Justamente en la reunión que acaba de terminar en el despacho de Martín Menem, se abrió la posibilidad, recordemos esto, por emplazamiento se tiene que dictaminar sí o sí el 4 de noviembre, así se estableció, así lo votó el recinto, ¿no? Pero se abrió la posibilidad de que, si van bien las negociaciones, si van bien caminada la cosa, obviamente, y no si el oficialismo se cierra y no concede ningún cambio, se podría posponer un poco la firma del dictamen. Recordemos una cosa que tiene que ver con que, de no haber una prórroga de las sesiones ordinarias, la fecha límite que tiene el Congreso para dictaminar es en mi cumpleaños, o sea, el 20 de noviembre. Así, ahí estaremos. Pero yo voy a estar en Mendoza, así que no voy a estar. ¿Mendoza? ¿Por qué pasa en Mendoza? Porque tengo viaje de cumpleaños. No, mentira, tengo una despedida de soltera, así que me voy. Muy bien. No mía la despedida. Bueno. Pero bueno, tienen hasta ese día, así que tendrían que acelerar las cosas para que el Senado alcance a dictaminar porque también. Pasan varias cuestiones. Primero, es lógico que después de 3 años se hayan puesto fechas tan imperativas en materia de cuándo tiene que tener dictamen, cosa que a muchos les pareció como una agenda demasiado apretada, que yo reconozco que es apretada, pero me parece que sirve como guía, porque si no, con la experiencia que tiene uno, no solo que no hay presupuesto, sino que a veces hay presupuesto que se termina votando en abril y hay diálogos que son eternos. Acá estás más acotado a respetar las fechas. Sí, y lo cierto es que el emplazamiento, además de acotar las fechas y poner una fecha límite por la experiencia del año pasado, también el otro motivo era que José Luis Espert, ahora que se corrió de la presidencia de la comisión, por el caso que todos sabemos, no habría la comisión. Claro. Entonces le pusieron fecha y hora justamente no solo para garantizarse el dictamen. No para que abrir y cerrar una vez. Sino para que se lleve adelante el dictamen. Y ojo que vienen planteando esto muy fuertemente y es que venga Caputo y dé la cara y dé las explicaciones sobre el presupuesto en la comisión. Lo otro, Débora Duriete, imaginemos que el 26 hay solo 2 cuadraditos y participan en las elecciones vos y yo. El tema, porque acá el tema es que yo tengo la receta cómo se va a destrabar esto, para no que entonces ¿y cuál sería? Si, por ejemplo, yo te gano 7-3, la que tiene que ceder sos vos, Durieta. Si vos me ganás a mí 7-3, el que tiene que ceder soy yo. No es tan difícil. El problema es que tenemos elecciones en el medio de esta agenda. Entonces, a lo mejor después del 26 de octubre, a lo mejor es más fácil porque el que pierde a lo mejor va a tener que conceder. Totalmente. El tema es que nada indica que el resultado sea tan explícito. Bueno, fíjate cómo fue cambiando el discurso del presidente. Habló de que los gobernadores vemos después del 10 de diciembre y de golpe empezó a reformular esa afirmación diciendo, bueno, vamos a tener un mejor Congreso que el actual. Y obviamente, ¿por qué? Porque por un lado, en el Senado no renueva ninguna banca, la Libertad Avanza. O sea, por más que saque 2 puntos, de mínima va a sacar una banca, digamos, no va a perder nada. Y en diputados de las 37 bancas que hoy tiene la Libertad Avanza, renueva 8. Sí. Entonces es obvio que va a tener un mejor Congreso. Acá el principal desafío que tiene la Libertad Avanza es tender puentes, es reanudar, si querés, el vínculo que tenía con los bloques del medio, que se te empiezan a achicar, y sobre todo con los gobernadores que también empezaron a olfatear. Y además, acá lo que veo es que, por supuesto, claro, estás muy apretado, muy ceñido con los tiempos, porque 27 de octubre estás mirando los resultados y contando finito, y tenés como dictamen el 4 de noviembre, una semana.
Pero acá está esto también muy ligado, de Urrieta, a todo el lío que, claro, uno más se mete en cómo se van a ver los resultados del 26. Bueno. Porque yo tenía la mitad de la película que era, che, a ver, a mí, yo sé que Infran no va con Fuerza Patria, pero lo voy a tener que contar del lado de Fuerza Patria. El sello fuerte por, claro, frente por la victoria. Exactamente. No es para la victoria, es por la victoria. Exactamente. Creo. Ahora digo, hay cuestiones que no son tan cristalinas. Digo, el gobierno, por ejemplo, ¿cómo va a contar los votos de en Misiones gana el Frente Renovador, por ejemplo? Bueno, ahí está el Tienen debate. derecho a decirte, porque digo, mira, en 20 votaciones nos acompañaron en 18. Nos van a seguir acompañando en la famosa reforma impositiva, reforma laboral. Es razonable. Entra gente de potencia. ¿Cómo va a contarse la gente de potencia que te dice, llegamos para acompañar? López Murphy. Claro. Por eso digo, va a ser un tema complicado. Ahí va a ser la pelea por el relato, ¿no? Claro. De quién ganó las elecciones, ahí La Libertad Avanza. Quiere que sea una lectura nacional. ¿Por qué? Porque justamente tiene llegada en las 24 provincias. ¿Qué planteó Unión por la Patria ayer? No plasmen los resultados a nivel nacional porque no estamos en todas las provincias y para colmo esto que vos decís, se deja fuera algunas provincias que siempre se contemplaron dentro de Unión por la Patria. Porque el gobierno lícitamente te va a decir, che, esto es la fuerza con la que vamos a tener, que también a lo mejor te va a presionar al momento del debate presupuestario. Digo, ¿y cómo contás, por ejemplo, a los peronistas catamarqueños y tucumanos? Totalmente. Porque Que ahí a los veces tenés te acompañaron, encima. A veces no. O en Salta, que tenés por un lado a Sergio Levi y por otro lado a... Ay, se me fue Salta. A Urtubey. Sí, Nada menos. El exgobernador. Claro. Y ahí a cuál de los... Bueno, pero más allá de esta lectura que se haga, lo cierto es que, ¿cómo es ese dicho de los pingos se ven en la cancha? En la cancha, sí. A ver, en la cancha se ven los pingos. Ahí va. Sí. Ahí está, en la cancha sabía que lo estaba diciendo está mal. Bien. Pero lo cierto es que el día después, el 11 de diciembre, cuando se renueve la Cámara, vos vas a tener una Unión por la Patria o un frente... ¿Cómo se llama? Fuerza Patria, nunca me sale el nombre. Cambian mucho de nombre en el peronismo. Insoportable, sí. Yo me acuerdo del Frejulia. Bueno, sé qué carga tengo, ¿no? Dale, claro, porque vos la tenés más difícil. Dale, sí. Aún así, sobre todo en diputados, va a seguir muy fortalecido Unión por la Patria. Hasta podría tener 2 diputados más que hoy. Si le va muy bien en la elección, Germán Martínez podría tener un bloque de 100 diputados. Y en diputados es cierto que va a mermar, no va a tener 34 como tiene hoy, pero va a seguir siendo la primera minoría. Así que fuerza va a seguir teniendo. Sí, lo que pasa, pero digo, vuelvo al tema del presupuesto. Lo que no está claro es esto. A ver, porque vos hablás con muchos opositores. Un tema muy sensible para el bloque radical, por ejemplo, que es el tema presupuesto. Y ellos a veces puede ser que te digan, mira, suponete que el presupuesto no sea el 6%, que sea el 5%. Pero la verdad, yo prefiero un presupuesto actualizado que la nada misma. Eso te lo hice hasta... Claro, del lado del gobierno, digo, a ver, ¿no es preferible, aunque tenga que ceder algo, tener un presupuesto porque esto va a facilitar el RIGI, que no? ¿Me entendés? El RIGI, las negociaciones, la mirada que tiene el mundo a la hora de invertir, digo, pero es esto que vos decís, parece, la cuestión todavía, por lo menos en la reunión de hoy, seguía tensa por esto que te decía que hay ciertos acuerdos, decía, hay que sostener el equilibrio fiscal, hay que tener un presupuesto, pero cuando piden algunas cuestiones no se ceden, como que nada menos que venga el ministro de Economía. Así que hay que ver cómo se sale esa cuestión, pero yo creo que el gobierno confía en que los gobernadores y la propia oposición prefiere un mal presupuesto antes que un no presupuesto. Mi señora productora me está indicando tu algo. señora esposa te estaba retando. Algo. Y en todos lados te retan. ¿A dónde vamos, señora productora, por favor? ¿Al corte? Bueno, ya está. Estaba en el momento brillante. De Borín dicen que hay que terminar. ¿Me voy? Sí, tendremos que despedir, hay que adelantar el corte. Así que nada, ella es Débora D'Urrieta. Débora, un gusto encontrarnos. Nos vemos el próximo viernes. Dale. ¿Volvés a este horario? Tengo que arreglar cantando. Dale. Bueno. Porque cantando me toma examen. Chau, Deborín. Aquí estamos. Recuerdo, esto es La Bancada. La pausa, ya seguimos.
¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bueno, estamos en La Bancada, el programa que conduce generalmente todos los días el señor Mauricio Cantando. Hoy vino a trabajar más temprano Mauricio. Y ahora con Marco Giorgetti estamos recibiendo una nota importante porque acaba de terminar una reunión donde participaba el presidente de la Cámara, Martín Menem, y él que es Berti Venegas Lynch, titular de Presupuesto y Hacienda.
Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, reunión, Martín Menem, usted, ¿cuántos bloques? Convocamos a todos, incluso a Germán Martínez, que se disculpó no poder venir, pero está abierto a que se sume cuando él lo disponga. La idea es seguir haciendo reuniones, no se va a resolver el tema, digamos, en una reunión de 1 hora y media, pero yo quería, con Bornoroni y con Martín Menem, aprovechar que Charlie Uberman venía por unas horas a la Argentina. ¿El secretario de Hacienda? Claro, venía Uberman, no sé si llegó anoche, y ahora se vuelve a ir. Así que había que aprovecharlo. Sé que es una fecha difícil, una semana difícil para quienes están en campaña, pero bueno, fue un primer approach a lo que yo creo que dio resultado también con el tema de la ley base. Es decir, tengamos el diálogo con cualquier, me parece, vínculo social. Me parece que el entendimiento, la buena escucha, la empatía, de ver dónde aprieta el zapato, que entiendan que el Poder Ejecutivo tiene una restricción, que es el tema del equilibrio fiscal, y eso es inamovible. ¿Qué margen queda de ahí? Es la posibilidad de también tener buena escucha, sea a través de los diputados, gobernadores y distintas necesidades que pueda haber, para ver si eso lo podemos consolidar. Pero creo que en esa mesa prevaleció algo que, digamos, es el ABC, que es el equilibrio fiscal. Ahora, Berti, una consulta, porque recién hablaba yo con Débora Durieta, ¿no? Con mi compañera. Acá, vos le preguntás a la oposición y te dicen, che, queremos presupuesto, porque la verdad, sin presupuesto es un problema, preferimos un mal presupuesto a la nada misma. Hablas con el oficialismo, te dicen, necesitamos un presupuesto, básicamente por el tema de las inversiones, por lo que representa institucionalmente. Ahora digo, cuando vos entras en la letra chica, digo, ¿cómo se arregla? Porque, por ejemplo, ustedes dicen esto, el equilibrio fiscal es intocable. Ustedes dicen, che, el tema del 6% de la educación no lo podemos respetar. Digo, ¿cómo se va a buscar un punto de encuentro cuando por separado te dicen queremos presupuesto, pero yo no veo demasiada vocación de ceder por parte ni de ustedes ni de la oposición, me parece, ¿no? Yo creo que por lo menos puede ser que sea una mirada optimista la que tengo siempre, es también ver que hay una avenida ahí. Hay una avenida, está bien. Hay un tema te diría... Que no sea la del medio, porque mirá que la avenida del medio se nos va mal. No, pero digo, una luz en cuanto al entendimiento y alguna flexibilidad, pero básicamente esto, yo hago el paralelo con la economía familiar. Venimos de la Argentina de tener una familia de, metele, 6, 7 personas. Ya te escuché, pero mucha lancha, y mirá que no hay mucha lancha. Sí, a ver, caserón, puedo parafrasear de nuevo básicamente lo que quiero ilustrar. A ver. Que hay un solo tipo que trabaja en la familia y le piden, porque uno quiere ponerle un estéreo mejor al auto, cuando labura uno solo, que labure el doble. Bueno, esa gente, ese tipo que tira del carro solo, hoy es la gente, el tipo que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores, el verdulero que se va al mercado central. Bueno, entonces los otros son toda esta red que hemos tenido de privilegios o subsidios. Entonces termino la Argentina en un círculo donde tenemos todos metido la mano en el bolsillo del vecino porque le pedimos al gobierno que afane por nosotros, que es a través de un privilegio, es el esfuerzo de otros. Entonces, lo que tratamos de hacer acá es que el Estado pierda musculatura en esas cosas que no le compete, porque la pregunta siempre es, ¿para qué queremos gobierno? Queremos gobierno para proteger los derechos individuales e impartir justicia. Todo lo que sea por fuera, que ha estado creciendo durante 40 años, bueno, creo que hay que llevarlo para que el músculo lo tenga en esos conceptos. No te estamos diciendo que en esta instancia de la evolución cultural hay que terminar con el Estado. No, hoy en el marco de la democracia es tener esto. Entonces, a los efectos del presupuesto, que el Ejecutivo es el plan de gobierno... Sí, ahora... diputado, perdón, sí, por favor. La consulta es esta, ¿no? Que tiene que ver con la praxis política, con el pragmatismo. El RIGI, la verdad, necesita de un presupuesto para las inversiones. El presupuesto sería clave. Digo, si uno tiene que elegir lo menos malo, ¿no es preferible un presupuesto con el 0.1 de déficit, pero con consenso, a que nada? ¿Se entiende lo que pregunto? Entiendo, pero eso, en la proporción que sea, vas a tener la proporción de pobreza, de más impuestos o de deuda que va a las espaldas de este tipo que se levanta a las 4 de la mañana. Básicamente es eso. Entonces, entender que es algo, te digo, hay gente experta en presupuesto en la Cámara que te dice,
es la primera vez en décadas que hablamos del concepto de equilibrio fiscal. Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá lo que te estoy diciendo. Ahora es un consenso que casi que es una cosa de corrección política hablar del equilibrio fiscal, pero no se hablaba porque era era una batalla ganada, era siempre por el oficialismo. Claro, y era siempre, me parece a mí, tener a gobernadores que se tomaban el avión, generalmente el sanitario, para venir a casa de gobierno. El casa de gobierno tenía la voluntad de hacer favores a la gobernación, pero en definitiva van a necesitar los votos de los gobernadores. No te estoy diciendo, pero no te estoy diciendo la historia. La foto de la historia era esa. Sí. Entonces, cuando se entiende que en definitiva es justamente por lo social, porque también otra cosa que se dice es con la gente adentro. Por lo social, por la gente, no nos podemos permitir la cuestión de estar haciendo despilfarros que paga la gente. Diputado, ¿pudieron hablar de lo que viene por delante en la Comisión de Presupuesto con los diputados y sobre todo con algo que tiene por fuera de sus facultades, que es que el recinto votó un emplazamiento y eso, como presidente de la comisión que tiene que tratar el tema, le acota un poco el margen de maniobra? Bueno, sí, a mí me reciben la presidencia con un emplazamiento que me manejo bajo esa restricción también, de tener que hacer, creo que son 6 reuniones, ya transitamos 2, mañana tenemos la tercera, el miércoles la cuarta, yo puse una más, porque surge ahora el tema de, que eso pasa también, que en mi voluntad de presentar quiénes van a venir en las informativas del Ejecutivo con tiempo, que muchas veces está instalado este tema que hay que decir a último momento para no darme margen a preparar la cuestión, me parece poco profesional. Entonces, con el máximo criterio de anticipación, yo anuncié que venía gente de educación, que después hay un tema personal con uno, otro con un tema de gestión, y tengo que darlo vuelta. Bueno, ese es el costo de anticiparse. Gente que está en la gestión nacional a veces pasa esta cuestión. Entonces lo estamos reemplazando, viene gente de Sturzenegger mañana y Julio Cordero viene el miércoles. Pero yo sumé una reunión adicional que está por fuera del emplazamiento para que no piense que estamos escondiendo el tema de educación. Es un tema a tratar fundamental. Con lo cual a las 14:30 del miércoles 29 hacemos nosotros, por iniciativa del oficialismo, una reunión. Después el emplazamiento habla de un dictamen para el 4 de diciembre. Vamos a manejar en esos... 4 de noviembre, perdón, el día de mi cumpleaños. Así que espero festejar mi cumpleaños con un dictamen, si es posible. Ahora, diputado, un tema, porque el presupuesto es una negociación entre oficialismo y oposición, a ver cuál es el mejor presupuesto que se logra. Ustedes plantean racionalmente el tema del equilibrio fiscal y ellos plantean a lo mejor más presupuesto para educación, algarra. Ahora, una cuestión. Imaginemos que el precio de este vaso es 40 pesos, ¿no? Yo pretendo 50 y usted me quiere pagar 30. Para llegar a 40, los dos tenemos que ceder un poco. El problema es, yo no los veo muy cediendo a la oposición. ¿Y ustedes en qué parte podrían decir, mira, acá o aceptamos cambio de partida, o acá, eso sí? 100%. ¿Te acuerdas cuando Javier vino a presentar el tema, cuando lo presentó en el Congreso? Después fue cadena nacional para este año. Dijo... el presupuesto no tiene que ser necesariamente así. Dígame de dónde sacamos. Claro. Y esa es la charla que tenemos que tener. Sí, lo entiendo. Sí, pero por supuesto, no es una cosa dura que sí, apretame este botón y es lo que pretende el gobierno. Es un tema de criterio y por eso la representación que tiene el Congreso de la gente también, que curiosamente... esto es cierto. La división de poderes es justamente estas auditorías cruzadas que tiene que haber para que no exista abuso de poder. Entonces, fíjate vos que el presupuesto generalmente lo aprueba el Congreso para que no se extralimite el gobierno nacional, y estamos invertidos. Están pidiendo que el gobierno gaste más. ¿Qué se llevan los funcionarios nacionales de la oposición? ¿Pedidos, alguna inquietud de cara a lo que viene, algún reclamo de algún punto en particular a abrir del presupuesto? Básicamente, que yo me concentro en el tema técnico y el Excel, básicamente es establecer también los criterios, lo que alguien lo comentó, lo que fue en la ley base es el semáforo, o sea, los puntos de dolor con distinto grado de la cuestión presupuestaria del lado de la oposición. Entonces, yo quería hacer una reunión de nuevo parecida a la que tuvimos hoy, mañana, pero bueno, ¿Para empezar con el semáforo?
Claro, no, pero como surge lo del semáforo, eso requiere tiempo juntarse y voy a estar recibiendo eso para después presentarle a Guberman ese semáforo y ver cómo transitamos eso. Entonces ya mañana no tiene sentido hacer una reunión, pero yo a mí O sea, empiezan a partir de ahora... Me salgo de la vaina ahora, por el tema de la velocidad con que tenemos que ir hacia el dictamen del 4 de noviembre. Claro, ahora, ese tema, el dictamen es el 4, es una semana después de las elecciones, del 26. 26 de octubre, 4 de noviembre. Sí, está bien. Sí, es correcto, es correcto. Exactamente. No, porque digo, eso es muy importante, porque ¿qué pasa? Yo hoy comentaba con Débora, no sé si va a pasar esto, pero imagínate que el oficialismo gana 10-3 en el resultado, ¿no? O 70-30 gana el oficialismo. Es más fácil para el oficialismo votar el presupuesto porque va a haber una presión de la sociedad. Ahora, imagínate que es al revés, se te complica mucho, pero me parece que esto no va a ser alguien con 70 o con 30, va a ser más parejo. Que esté la elección es un problema adicional que tiene la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Para buscar. Sí, yo siempre digo, esto depende de la gente en última instancia. En el marco de la democracia depende de la gente. Si queremos volver a las prácticas que nos llevaron a hacer Mozambique, y bueno, vamos a hacer Mozambique. Pero digo, imagínate un tema, por ejemplo, discapacidad o educación o Garrahan. Si hay una victoria del oficialismo de 7-3, y ustedes van a tener más plafón para decir, la gente quiere que nosotros sigamos con el equilibrio fiscal a costo incluso de temas muy sensibles. Pero si el resultado es al revés, ustedes tienen menos margen político para decir, no, che, la gente te está pidiendo otra cosa. Correcto, por eso digo, claro, la gente no va a decir por dónde ir y qué apoyo quiere. Exactamente. Sí, claro. Ahora, el tema déjame que te haga una nota a pie de página ahí con la cuestión de Garrahan y demás, cosas que son, por supuesto, sensibles y muy atendibles, pero tengamos en cuenta que hay que ver cada caso particular, ¿no? Pues nos han hablado de la cuestión de los comedores, de las jubilaciones, del Garrahan. Entonces, en el caso de Garrahan, que se aumentó en términos de dólar el presupuesto de 70 millones a 150, de lo que se trata es de eficientizar esto. Ustedes se acuerdan que el tema de Garrahan, creo que era el 1 de junio, se decía, bueno, vamos con el presentismo dactilar, y ahí se empezó a armar el lío. Después ves en las marchas que hay barra bravas y sindicalistas. ¿Y qué es esto? Entonces la cuestión es ir justamente por los médicos y por los pacientes a la eficientización de los recursos, porque ¿qué pasa? Yo lo ilustro así. Parecería que está el caño de los recursos que vienen del Estado hacia causas nobles, y hay un montón de perros salvajes mordiendo y desviando esos fondos acá. Y son los que te dicen, che, ¿qué pasa? Mira, al final de la línea caen 2 gotitas. Y es a los efectos de seguir chupando, me parece, recursos y no le llega a la gente que le tiene que llegar. El caso de los comedores escolares, todos los comedores en general, los sociales, fue un caso que creo que se manejó, en este caso, bien comunicacionalmente, pues se demostró que, en definitiva, che, la cosa más noble, como darle de comer a los chicos, le está sacando de la comida, viste, diciendo que habían, no sé, 500 chicos y eran 50, que como le pasaban dinero en vez de la comida, viste, decían, che, le estamos dando acá salmón y caviar, y vendían una cosa espantosa. Bueno, todas esas cosas, creo que con distintos contextos y demás, pasó algo parecido. Entonces, lo que se trata, creo que el gabinete y quienes están en la gestión de estas cosas tienen la mejor de las intenciones, errores puede haber, errores de comunicación puede haber, digamos, nadie en su profesión creo que al 100% mete todos goles. Nos pasa en el periodismo, nos pasa también siendo diputados, o yo en el sector privado cuando estaba en el sector privado. Entonces, lo que importa es el ánimo y la construcción, que, como yo digo, estamos en un naufragio kirchnerista repartiendo salvavidas y hay gente que está tragando agua salada. La forma es cómo se hace lo más rápido posible para volver a los criterios de trabajo, ahorro e inversión que hicieron los países prósperos. Quería volver al tema del semáforo que había quedado pendiente. Se pusieron un plazo para las devoluciones, nuevos encuentros, porque, como decía Pato, quedan 2 semanas hasta el 4, que es la firma del dictamen, y el presupuesto es una ley extensa y con mucho detalle para ir afinando entre la oposición y el oficialismo. ¿Hay un diálogo abierto que va a tener algún tipo de plazo que se pusieron entre ustedes? Yo tengo teléfono abierto para todos los bloques, incluso dije, por un tema de costo de contacto, lo de los bloques es lo mejor, pero cada uno de los diputados me puede llamar. Lo bueno, como decía al principio, de hacer reuniones grupales de bloque, es que esa sensibilidad de la información grupal se sabe que están tironeando de todos lados y los recursos son escasos. Pero yo, mi obsesión es poder concretar este tema de presupuesto y haré todo lo posible. Y como te digo, mi ansiedad me lleva a querer hacer mañana una reunión, pero digamos,
el proceso llevará tiempo y no hay fecha, pero yo lo voy a estar empujando para que definan esto para rápidamente a Guberman pasarle la información. Discúlpame, una pregunta más y es la última. Sí, Pato. La pregunta es esta, ¿qué pasa con ustedes con lo que es un voto que en su momento los acompañó? Vos empezaste hablando de ley bases y después se fue alejando. Ahí puedo contar, qué sé yo, votos de Encuentro Federal, de algunos gobernadores. Hoy, ¿cómo los ves? ¿Los tenés cerca tuyo, cerca del oficialismo? ¿Quieren un presupuesto y van a acompañar? ¿O los ves reticentes? Yo espero volver al sentido común de que esto no lo hacemos ni por el tema de la libertad avanza, ni por Milei, sino por la Argentina. Por eso yo insisto, cuando se le decía al principio, en la ley bases, hay que darle las herramientas al presidente, yo decía, yo agradezco el apoyo, pero es como incompleto. Yo siendo oposición no le daría las herramientas a cualquier gobierno, porque es una tiranía. Ni siquiera el hecho de decir, es algo distinto, apoyémoslo, pará, distinto puede ser mucho peor. Es porque está el fundamento, incluso lo que pide la gente, el 56%, el fundamento que hay que liberar energía creadora del sector privado, que hoy está totalmente asfixiado, y todo lo que hace la gente en el sector privado, el 60% se lo arrancan para mantener políticos. Entonces, ningún país prospera así. Ese es el espíritu que quiero compartir con mis pares. Ahí estamos, bueno, en un momento muy importante, un desafío enorme, porque venimos de 2 años sin presupuesto. Mirá si se le da el presupuesto 2026. Va a salir, Pato. Berti Venegas Lynch. Berti, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Hasta cualquier momento. Nosotros vamos ahora, por favor, con el diputado por Neuquén, Pablo Servi, que decía esto. Celebramos este tipo de apertura al diálogo por parte de Berti Venegas Lynch, que es quien ha tomado la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Entendemos que es importante que el país pueda tener un presupuesto y en ese sentido ha ido la discusión estaban invitados todos los jefes de bloques, inclusive de Unión por la Patria, pero concurrimos la gran mayoría de los bloques que oportunamente la ley bases hemos trabajado y hemos aportado como para poder salir con una mayoría importante esa ley, y un poco lo que se charló es retomar esa dinámica, ¿no? Donde se puedan generar instancias de diálogo, de intercambio y generar una dinámica particular. Y en ese sentido yo tuve la intervención justamente planteando que lo que está haciendo el gobierno es plantear, valga la redundancia, un esquema distinto de discusión del presupuesto. Históricamente se comenzaba con un presupuesto y se le agregaban cuestiones que pedían o las provincias o los representantes. Ahora se está partiendo a partir de decir que el déficit o del equilibrio fiscal no se toca, y entonces se está cambiando la dinámica que traía históricamente, y creo que en ese sentido lo que se planteó acá también es que la posibilidad de que haya mejoras de la recaudación o ver cómo se pueden dejar incentivos a la mejora de partidas, creo que es lo que va a venir o lo que se va a dar hacia adelante, y quedó de alguna manera planteada la discusión. Bueno, ahí está, estamos con el señor Guido Braslavsky también, que acaba de llegar con mucha información, y estamos con el caballero que me contabas que estuviste en la reunión donde hacía referencia recién. Estuvimos afuera de la reunión esperando. Pensé que habías participado. No, los diputados participaron entre ellos de la reunión. El periodismo hizo guardia donde corresponde, donde le marca el acceso. Bueno, hubo participación de varios diputados, no los mencionamos en la entrevista, pero estuvo presente Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Karina Banfi por la UCR, Manuel Aguirre y Pablo Juliano de Democracia para Siempre. Estuvo José Garrido, estuvo del PRO, también estuvo Judici. Varios... Pablo Servi. Una buena convocatoria. Pablo Servi, que lo veíamos ahí. Claro. En el audio. Es una buena convocatoria. Es una convocatoria para ser un lunes. Eduardo Falcone también del MID. Es un lunes. Muchos fueron avisados. Ahora, y están en campaña. Pero lo que pasa es que es un momento muy sensible. Lo dijo Berti, ¿no? le avisó a Germán Martínez. Es una diferencia a tratamiento de otras leyes. Unión por la Patria fue invitado a esta reunión. A ver, vos que tenés experiencia, Braslavsky, yo decía acá, el gobierno quiere que haya presupuesto por el tema del RIGI, para que no es lo mismo institucionalmente y económicamente un presupuesto votado por el Congreso que no. La oposición te dice, mira, dice, es preferible el peor presupuesto, pero que haya. Sí. Pero veo cuestiones medias complicadas. ¿Vos qué crees? ¿Que sale algo? A ver. Recién hablaba con una fuente importante acá atrás de cámaras, antes de entrar acá al estudio, que me decía que sí, que hay voluntad y que cree que va a salir. Sí. Yo soy naturalmente escéptico. Como corresponde, es decir, un buen periodista. Creo que sí,
creo que el gobierno necesitaría presupuesto y que la oposición tiene esta voluntad también de que haya presupuesto, porque todos estos ruidos que hay, la Cámara de Diputados se puso a legislar en términos de leyes muy importantes, discapacidad, universidades, todas cosas que deberían solucionarse en el marco normal de un presupuesto. Mucha tensión política. Bueno, es decir, lo razonable sería que hubiera presupuesto, pero sospecho que lo que quiere el gobierno y lo que quiere la oposición, ahora no veo dónde se van a poner de acuerdo. Yo pensaba lo mismo. Ahora bueno, vamos a ir con, dale. A diferencia del presupuesto pasado, donde hubo una distancia importante entre lo que proponía un sector de la oposición y el oficialismo, que el oficialismo no se movía al déficit cero, y según las cuentas que hacía el propio oficialismo, la propuesta de la oposición quebraba ese déficit cero. Ahora está esta cuestión que nos contaba recién Berti del semáforo, que es empezar a ir, que haya ida y vuelta, digamos. El semáforo, y otra cosa que dijo, dice, no hay ningún problema en modificar partidas. Que la verdad, yo después qué partidas, pero digo, no sé, porque qué partidas podés mermar para fortalecer discapacidad. Y solo se puede tocar el 20% del presupuesto, el 80% es prácticamente inamovible. Claro, pero además que se puede hacer un poco de seguridad, un poco de compra de armamento, no veo que haya muchas otras. Un ejemplo, el gobierno habla de 4.8 billones para financiamiento de las universidades nacionales. Y las universidades piden 6. Ya el año pasado le habían pedido 7,1. Claro. Es decir, hay una diferencia. Claro. Hace un año, de hace un año atrás, una diferencia. Sumale un 30% más o menos. Hoy deberían estar pidiendo ¿cuánto los rectores? Y si pidieron 7, el 10% sería casi 2 millones más. El 10% más. No, piden el 30, porque yo calculé el 10% de 7 millones. Sí. Me dan 2 millones más, me da 9 millones, efectivamente. 30% veo diferencias de 7 importantes, son 9 millones. Pero sí, claro. ¿Quién dice? A ver, me dicen que están las placas del señor Braslavsky trabajadas puntillosamente en materia de deuda externa y demás. Sí. A ver, vamos. Sí, trajimos este tema para recordar que es importante que sucedió la semana pasada en comisiones. A ver. Hubo un emplazamiento, se reunieron comisiones para tratar el tema de la deuda externa y el rol del Congreso. ¿Y? A propósito del financiamiento que está haciendo el Tesoro de los Estados Unidos, un tema muy actual porque hoy se confirmó por la mañana que ya está vigente el swap de 20.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos. Es un asiento contable que fortalece las reservas del Banco Central de la República Argentina en 20.000 millones de dólares. No es plata contante y sonante, pero sí que se puede recurrir a esos fondos en caso de necesidad y viene a fortalecer las reservas. Bueno, como no se sabe todavía tampoco los alcances del acuerdo, se presentó un proyecto de resolución que reafirma las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación en la toma de deuda externa y el arreglo de la deuda exterior de la Nación. Hubo 50 firmas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos para reafirmar este proyecto de resolución que fue presentado por Máximo Kirchner. Mirá vos. Con muchas firmas de la Cámpora, básicamente. Es decir, el sector de Unión por la Patria, referenciado en el hijo de la expresidenta y expresidente, ¿no? Y un proyecto de 19 firmas de rechazo, obviamente La Libertad Avanza, el PRO y los aliados. Ahí están las comisiones donde esto se trató. Le exige al Poder Ejecutivo y al Banco Central someter a consideración del Congreso el acuerdo alcanzado con el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo? No lo tenemos en las placas, pero sí en la discusión. Silvana Giudici del PRO, ¿qué dijo? Esto es ridículo, ¿no? Dijo en la comisión. ¿Por qué? Porque interpretan, y de alguna manera es así, que es redundante. Porque el artículo 75 de la Constitución, creo que ahí lo tenemos, si no lo tenemos lo contamos, es el que habla de las facultades del Congreso, que el Congreso es el que decide sobre la deuda
exterior de la nación. Entonces que no se necesita un proyecto de resolución. Nosotros podemos decir acá, interpretando, es un tema político. ¿Por qué? Porque lo que dice el proyecto, y lo recuerda, que cualquier deuda tomada, en este caso con los Estados Unidos, sin la aprobación del Congreso, será nula de nulidad absoluta e insanable, se recuerda en el proyecto de resolución. Como para decir, el día de mañana, ojo, ¿no? Que esto, vamos a decir que desconocemos este asunto. Está. Ok. Me dice, una pregunta para los dos. Sí. Me dice el señor productor que quedan 3 minutos. Es un tiempo absolutamente suficiente para aclarar todas nuestras dudas. Vamos. No, el tema es así, digo, porque algo dijo Bertie Venegas Lynch hablando de que se quiere recrear el espíritu de la ley base, donde eran más de 140 diputados apoyando y quedaba aislado el peronismo y el frente de izquierda. Eso se fue perdiendo. Digo, ¿ustedes ven que parte de ese espíritu se puede recuperar? Que el trabajo, que es un trabajo, es un hombre que es muy empático, Venegas Lynch y demás, pero digo, efectividades conducentes, ¿lo ven a el gobierno trabajando? Yo lo que veo en el gobierno es que, salvo traslado de partidas, ellos dicen que no van a ceder nada, ni medio punto, ni media décima del equilibrio fiscal. Es cierto que el espíritu de la ley bases no se puede trasladar a hoy, pero el presupuesto es algo que le interesa siempre tanto al oficialismo como a la oposición. Es distinto, es la ley que viene todos los años, que es la ley a la que todos los bloques, porque tienen gobernadores, porque algo administran todos los bloques, están interesados en que esa discusión prospere para algún lado. Venimos con un antecedente de 2 años sin presupuesto. No noto que haya un bloque que no quiera que haya presupuesto. Ahora la discusión es si se ponen de acuerdo en qué presupuesto quiere cada uno. Y el gobierno no quiere poner la plata y el oficialismo, la oposición no quiere pagar el costo político de un presupuesto durísimo, me parece, ¿no? Sí. Vos preguntabas por el tema del espíritu de la ley base. Yo no veo, en todo caso veo otro espíritu, en todo caso. No, al espíritu de la ley base ya no se vuelve. Claro, ya, viste. Después el gobierno fue por esta cosa purista, ¿no? Hizo muy pocas alianzas. Claro. A mí me parece, todo lo que digamos ahora son especulaciones. Coincido con vos. Y el domingo va a ser clave. Claro. ¿Cuánto saca el gobierno y cuál es qué masa crítica tiene el gobierno? Coincido con vos. Si puede encolumnar a partir de generar si conserva una expectativa en la sociedad o está complicado en la sociedad. Lo dijo Venegas Lynch. Nadie regala nada. Lo dijo Venegas Lynch, dice, la gente va a opinar. Es cierto, si vos tenés un buen resultado, es una convalidación de que la gente quiere, pese al costo, o la mayoría, un porcentaje quiere, que sigas con línea dura en materia de eso fue emergencia 2023, de discapacidad. Ahí está el espíritu. Claro. Ahora va a haber un espíritu acorde a lo que pase el domingo. Diría. Ahí estamos. Bueno, quedó todo clarísimo. Mucha capacidad, señor Vaslaski. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Igualmente. Marco Giorgetti, un gusto enorme. Pato. Hasta acá llegamos, nada más. Enseguida la continuidad con el señor Horacio Embón. Gracias, buenas tardes.